la noche que me caí, pasé esta noche y también la siguiente, sin comer, sin beber. Estaba cansado, lloraba, tenía miedo y luego fue un tuareg que me encontró. Buenas tardes, Chris, bienvenido. Buenas tardes, Susana. ¿Podrías, por favor, presentarte y decirnos a qué te dedicas? Sí, buenas tardes. Yo soy Chris Moraka Mbelema Biete. Soy de Camerún, tengo 24 años, soy montador de muebles. También trabajo en una empresa de montador y también juego baloncesto en un equipo de Zuera. Con un poquito más de detalle, ¿nos puedes contar tu historia de vida? ¿Cómo sales de tu país natal y llegas hasta aquí, hasta Zaragoza, donde conoces a las Hijas de la Caridad? Pero de mi historia, creo que hace ya casi 15 años que salí de mi país y lo que me acuerdo es que me separé con mi madre en desierto. Un desierto que separa Algeria y Níger. Es así, me caí. Como me caí porque nosotros estuvimos siguiendo con los traficantes de personas y como el coche estaba haciendo la vuelta, me caí y ellos continuaban. Fui por la noche que me caí. Pasé esta noche y también la siguiente, sin comer, sin beber. Estaba cansado, lloraba, tenía miedo y luego fue un tuareg que me encontró. Los tuareg son la gente que vive en desierto. Ellos llevan algo en la cara. Solo puedes ver sus ojos. Así me cojo. Me llevo en un lugar, un gueto, donde ellos guardan la gente para hacer tráfico de personas. No me acuerdo cuánto tiempo pasé ahí, porque era pequeño. Y luego venía una mujer a saludarme. Ella decía que ella venía de la parte de mi madre y se ha ido. Venía 2 veces. La segunda vez que ella venía, fui para llevarme. Así, ella me llevó a su casa. Me tira a su casa. Pasé, creo que 2 años sin salir de su casa. Solo trabajando. Cuidaba a su hija. Ella tenía una niña pequeña. Ella no andaba. No sé si ella estaba enferma. Y ella hacía negocio de comida, de bebida y todo. Y soy yo que estaba haciendo el trabajo de la casa, limpiaba todo y todo. Sí. ¿Qué años tenías, Chris, entonces, más o menos? Creo que tenía 10 o 11 años en ese momento. Y siempre ella me decía, mi madre ha llamado, ella a saludarte, siempre ella me aguantaba así. Yo no sabía nada. Y después de 2 años, ella me dejaba salir poco a poco, y nos acostumbramos así. Y un día me fui a jugar baloncesto. Ella había dejado la ropa de la niña que yo lavo y yo no la lavé. Cuando volví a casa, ella se enfadó conmigo, diciendo que yo no estoy ahí para jugar, estoy ahí para trabajar, porque ella me compró con mucho dinero. Desde este día que conocí que ella me compró. Claro, perdona, tú allí entendiste que no era una amiga de tu madre, sino que era una persona que te había comprado, Sí. ¿no?
Sí. Y entonces, claro, tú tuviste que reaccionar. Sí. ¿Qué hiciste? Estaba pensando para eso y ella veía como estaba triste. Ella me ha dicho que mi madre ha llamado que ella está en Libia, que ella no puede venir aquí, que nosotros tenemos que ir ahí. Es así que ella prepara el viaje, llama a los tuaregs que cruzan fronteras y nos quedamos en un lugar por la noche. No sé si ella me vendió, no sé lo que pasó. Me he ido. Cuando me he ido con ellos me llevan a un sitio, ellos me cierran ahí. Creo que pasé menos de 4 días, menos de una semana. Porque el primer día, el segundo y tercera, ellos me trajeron leche y dátiles y pan. Yo bebía leche, comía dátiles. Luego vinieron con un móvil para que yo tengo que llamar a mi familia. He dicho que por qué voy a llamar a mi familia. Dijeron que la mujer con quien estabas ahora ha dicho que tu madre vendrá con dinero para pagar tu cabeza. Como una especie de rescate. Sí. Y he pedido cuál cabeza. Dijeron que tu vida. He dicho que yo no tengo ningún número para llamar. Hacía mucho tiempo que yo no veo a mi madre y mi familia. Otro tuareg que estaba al lado de mí tenía un arma. Sí, me golpearon aquí en la nariz. Tú ves un poco mi nariz, es un poco sí, que está doblado. Más desviada, sí. Sí, sí, sí. Del golpe con la culata del arma. Del arma. Sí. Salía sangre, me dolía. Ellos dijeron que tienes que llamar a tu familia para traer dinero. Y yo dije que yo no tengo ningún número para llamar. Yo no conozco a nadie. Me golpearon. ¿Ves aquí? Sí, llevas sí. cicatrices. Sí. Ellos me golpearon. Al final no podía soportar. Acepté que yo tenía dinero. Ellos dejaban de golpearme. Me pidieron que dónde está el dinero. He dicho que donde nos separamos con la mujer, guardé dinero en arena, que vamos a buscar. Así que me dejaron, se fueron. Llegamos al sitio donde nos separamos con la mujer, salí del coche. Estaba haciendo como estoy buscando dinero en arena y como ellos estaban distraídos fumando, empecé a correr. Iba muy rápido. Corría. Ellos me siguieron. Se cansaron. Volvieron a buscar sus coches. Así que me caí en la arena. Me puse arena encima de mi cuerpo. Como fue la noche, ellos me buscaron. Estaba solo escuchando el coche, los ruidos. Sí. Así me quedaba, sí. Y luego se cansaron y se fueron. Me quedé ahí toda la noche. Tenía miedo, muy mal. Así, en las 4 de la madrugada, escuché los boys de la gente africana que pasaban y me quedé un poco tranquilo para esperar si no son las personas que querían matarme. Y luego escuché que no son los boys africanos porque ellos hablaban alguna idioma. Hay un idioma de Mali, así. Diferente. Al que habías escuchado con los tuaregs. Con los tuaregs. Así salí donde estaba, pedí una ayuda, ellos se pararon, me preguntaron lo que estoy haciendo ahí. Le explicaba todo como estoy explicando a vosotros. Es así que ellos veían sangre en mi cara y decían que es verdad lo que estoy diciendo. O sea, ¿te creyeron? Sí. ¿Tú qué años tenías entonces? Pero así tenía ya 17 años, sí. 17 Habías estado mucho tiempo. Sí, 17 años así que yo tenía. Y luego me ayudaron a volver en Algeria. Ellos tenían un plano para ir a Marruecos. Como yo no tenía dinero, yo no podía ir con ellos. Ellos me dijeron que sin dinero
sin dinero ellos no me pueden llevar porque ellos me ayudaron ya mucho. He dicho que muchas gracias, no pasa nada, voy a quedar aquí en Nigeria. Así me quedo en Nigeria, andaba en la calle y iba a jugar baloncesto en una cancha. ¿Te gusta mucho el baloncesto? Sí, jugaba ahí, conocí amigos y los amigos me preguntaron dónde viene y les contaba mi historia, como estoy contando. Y ellos me daban un abrazo, me saludaron y siempre cuando hay baloncesto vienen con comida, a veces con zapatillas y ropa para darme. Es así que yo vivía, dormía en la cancha y un día había una casa cerca de la cancha, vivía una señora arriba, ella me llamó para ir a su casa. Limpiaba casa, hacía compra para ella, también cocinaba un poco para ella porque soy bueno cocinero. Y así vivíamos. Después de 4 meses, 5, ella se siente ya bien. Ella me había preguntado lo que yo quería. He dicho que conocí un grupo de gente que quería ir a Marruecos, que yo no tenía dinero. Así ella entró en su habitación, salía con dinero y ella me ha dado. ¿Te dio dinero para poder hacer tu viaje a Marruecos? A Marruecos. Ella me había dado un abrazo y me había dado también suerte. Y me he ido. Y una pequeña ropa. Me he ido. Y Chris, ¿por qué quieres ir a Marruecos? Porque la gente que me trajeron estaba también de viaje. Vale, ellos iban. Sí. Ellos también iban a Marruecos. Sí. Son ellos que me metieron este pensamiento. Yo pensaba que también Marruecos está bien así, sí. ¿Y cómo hiciste? Y luego me llevo al sitio donde los pasajeros, él guardaba los pasajeros para viajar. Ahí me llevo, pasé creo una semana o 2 semanas, no me acuerdo bien. Sí, antes que la gente que trae, porque él necesitaba 70 personas para ir a Marruecos. Andamos casi 3 o 4 noches. Tenía suerte de entrar, pero cerca de la frontera, la patrulla militares nos vieron. Nos siguieron. Cada persona iba a su lado y me he ido a mi lado. Sí, me quedo tranquilo en un lugar hasta que la policía se fue. Cuando la policía se fue, vino un oveja. ¿Un pastor? Un pastor, sí, un pastor venía. Me vio, me dijo que me hace un señal que hay policía. He dicho que sí, he visto. Me dijo de quedar ahí, que luego puede salir por la tarde. Y luego por la tarde vino con leche, porque es la comida acostumbrada de ellos. Claro, de las ovejas. Sí. Me vino con leche y pan. Y me dio. Me preguntó que dónde voy. He dicho que yo no sé dónde me voy ahora. Ha dicho que me va a traer a su casa. Me llevó a su casa, me lavé y luego me dijo que dónde voy a ir ahora. He dicho que yo no sé dónde voy a ir. Y luego dice que voy a quedar con él para ayudar a él porque estaba haciendo las casas de las ovejas, ¿no? Sí, que voy a quedar con él para ayudar a él a trabajar. A construirlas. A Para poder tener luego los rebaños. Sí. Y luego ha dicho que yo no puedo dormir a su casa porque si la policía me encuentra ahí, él va a tener problemas. Así me llevo a otra casa de ovejas, me quedo ahí para dormir. Dormí 4 días y trabajamos con él por la noche, siempre. Y luego se ha ido a comprarme el billete para ir a Casablanca. Me compró un billete, me trae el billete, me saludó, también me daba un abrazo y me dieron buena suerte. Y me acompañó a la agencia, la estación para poder viajar a Casablanca. Sí, fue por la noche, creo que a las 10:30 de la noche. Viajó a Casablanca, llegó a Casablanca,
yo no sabía también dónde podía ir. Vi como la gente africana dormía fuera de la estación. Yo también empecé a dormir fuera. Y por la mañana me levanté, estaba observando los movimientos de mis hermanos africanos, vi cómo ellos iban a preguntar dinero a fuego a la gente para comer. Es así que también yo empecé a hacer igual. A pedir dinero para poder comer. Comer, sí. Así vivía y cambio de donde dormía. Nos fuimos a dormir ahora en cementerio. Porque, ¿cementerio? Sí, el cementerio. Porque ahí, cuando hace frío, tú puedes entrar donde hay casa de tumbo, tú te quedas ahí. En las tumbas que son... Que tienen un poco... Que tienen, sí. Sí, es así. Así vivía. Y luego encontré un grupo que debía bajar en bosque de Casiago. Hacemos un programa para bajar en bosque. Así, cuando pidió dinero, yo guardo para pagar mi transporte. Así vivía. Y luego el día debíamos ir en bosque, compramos comida y todo, y una mochila. Y zapatilla nueva para en bosque. ¿Con el dinero que había sacado de pedir? De pedir. Vamos a un grupo, hay un lugar donde vamos a parar porque no podemos cruzar la valla de la policía. Claro, sí, la frontera. Es así que cuando llegamos a la valla, el conductor nos deja para continuar en bosque. Así iba. Y luego intenté de cruzar la frontera. La primera vez en la valla, la segunda vez creo que en Patera. Intenté de cruzar la frontera 6 veces, con Patera 5 veces. Madre mía. Sí, 6 veces. La última vez estuvimos 6 personas en una patera creo que de 350 o 290 kilos. Y el patinete explotó en el mar. Y cada persona agua llevaba a un sitio diferente. Sí, a un sitio diferente. ¿Tú sabías nadar? Ruedas de coche. Ruedas de coche. Sí, que teníamos así. Tú puedes quedar arriba del agua si no sabes nadar. Pero te asustaría muchísimo. El mar impone mucho. ¿Cómo tú vas a hacer? Todo es Dios. Así. Agua me llevaba a mi lado en la costa de Marruecos. Desde este día que he decidido nunca no ir al mar, me fui a quedar a un pueblo que se llama Tetuán, sí, en Marruecos. Así vivía, había una carretera, una asociación que se llama Manos Solidarias. Ahí iba a coger comida porque ellos daban comida cada fin de semana. Y siempre iba a la iglesia para rezar. Y la gente de la iglesia vi como estaba siempre a la iglesia, ellos también empezaban a darme algo. Es así. Como venía coronavirus, fue un poco difícil. Encontré un amigo, nos fuimos en bosque a quedar. Quedamos en bosque mucho tiempo. Y un día teníamos suerte, yo tenía, porque cruzamos juntos, la Guardia Civil la arrestaba. Y yo me ¿Pudiste cruzar? Sí, tenía suerte de cruzar. Cuando crucé fue la Cruz Roja que me cojo. La Cruz Roja me llevó en confinamiento. Claro, porque era justamente temporada, o sea, estábamos en el COVID, estos te confinarían. Sí, pasé creo que 3 semanas en la navette, o la Cruz Roja me había metido en confinamiento. Y luego de confinamiento, ellos me llevaron a la policía para que la policía coge mi huella y mi nombre y todo. Y me mandaron en CETIC de Ceuta, donde quedan los migrantes. Sí. También ahí me quedé también en confinamiento 2 semanas otra vez. Sí. ¿En Ceuta? En CETIC también, de Ceuta. Y luego después pasé 5 meses. Después la Cruz Roja de CETIC me mandaron a la Cruz Roja de Madrid. Y en Madrid pasé 4 días
4 días y luego la Cruz de Madrid me mandaron aquí en Zaragoza. Y con Zaragoza creo que 7 meses con ellos. Y luego ellos me mandaron a las Islas de la Caridad. Bueno, tu historia es impresionante, la verdad es que sí, deja sin palabras. Una vez que llegaste a Zaragoza, Sí. yo sé que eres muy creyente y que crees en Dios, y de hecho ya nos lo has dicho. Cuando conoces a las Hijas de la Caridad, Sí. ¿qué te aportan? ¿En qué te ayudan? La Isla de la Caridad ha sido como mis padres, con mi familia. Ellos hacían todo lo que los padres hagan a sus hijos. Me ayudaron a mi integración. También, gracias a ellos, aprendí a hablar español un poco. Además, ellos me apuntaron en una formación de carpintero, de montaje de muebles. En esta formación he conseguido un trabajo gracias a ellos. ¿Qué valores de las Hijas de la Caridad son los que tú integras en tu vida y que te hacen también a ti seguir adelante? Pero creo que yo destacaría primero el idioma, segundo, trabajo, el tercero, formación. Si sueñas de aquí a futuro, ¿cuál te gustaría que fuera tu impronta en el mundo? Pero mi sueño es dejar mi experiencia como escribiendo un libro que hablará de mi historia. Y la persona que va a tener suerte de leer este libro, él va a saber lo que es que deja un niño sin techo. Desde luego que sí. Escuchando tu historia, desde luego, mueve mucho por dentro, porque no somos muchas veces conscientes de lo que las personas que tenemos aquí, que nos rodean, han pasado, ¿no?, para poder estar. El sufrimiento de un niño, el miedo del que has hablado. Gracias, Cris, por compartir con nosotros tu experiencia de vida. Sin duda, bueno, es increíble. A mí me dejas sin palabras. Eres una prueba de superación y supervivencia y un ejemplo para todos nosotros. Así que muchísimas gracias por tu generosidad y compartirnos, pues, lo más íntimo, ¿no?, lo que ha sido tu vida, que desde luego no ha sido nada fácil. Gracias, Cris. Gracias a vosotros. Te doy abrazo y suerte.